Hola, buenas a todos. Estamos en la cueva de JV. Hoy no estoy solo, hoy me acompaña María del Mar. Hola Mari, Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida y gracias por asistir en este primer programa con invitado. Que sepas eso, que eres la primera. qué honor. Hombre, por supuesto. Y nada, ¿quieres presentarte un poquito o quieres que te presente yo con lo que pueda decir? Adelante, siéntete libre. Hombre, Mari es química, se podría decir que ya es química y bueno, hoy vamos a hablar un poquillo con ella, si te parece bien. Que entiendo que si estás Sí, aquí por propia voluntad, nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. no, no. No, no, Por pero casi, favor. ¿no? No, ha sido más bien una petición amistosa. Bueno, pues entonces comenzamos. Bueno, Mari, ¿qué tal estás llevando esta época de confinamientos, coronavirus y demás? Pues yo realmente bien. O sea, quiero decir, a mí ser un poco antisocial no es un problema para mi persona. Y Creo estar que, en casa un poco. creo que las personas que hemos sido más antisociales lo hemos llevado de puta madre, ¿no? Sí, a ver, había momentos en los que decías, Dios, quiero salir a la calle aunque sea para dar un paseo de 10 minutos, pero por lo demás, tampoco súper dramático. Y además allí en Sevilla mucho color. Ahora mismo sí, mucho. Aunque hemos tenido durante la época de confinamiento, realmente no ha hecho tanto calor como el que se esperaba. Pero ahora sí, ahora ya sí está haciendo mucho calor. Que el calor en general va a ir en aumento. Creo, En el planeta, quiero decir. sí, sí, y lo estamos viendo. O sea, el Este efecto año hemos invernadero es llegado a real. temperaturas mucho más, sí, claro. O sea, quiero decir, es algo comprobable. Ya, Nosotros ya. mismos nos podemos dar cuenta de que la temperatura de los veranos está Ujú. cada año más alta. Incluso este año en invierno, entre comillas, ya ha hecho calor. Y eso no es normal. Bueno, la verdad es que este año al menos me ha parecido más suave que, o sea, menos caluroso que otros años, porque hace un par de años, al menos por aquí, por Salamanca, hemos tenido temperaturas en Navidad de 25, te iba a decir 30 grados, una barbaridad, ¿qué dices tú? Pero si hace 10 años, 15 años estamos a -4, -10 grados, nevando y toda la hostia. O sea, una cosa acojonante. A mí me flipa toda esta gente, no sé si tú lo habrás escuchado, que ha empezado con el movimiento terraplanista y a decir que la Tierra es plana y que los científicos nos engañan y que son todos unos gilipuertas que nos quieren controlar. Sí, esa es completamente la misión del científico, es controlar el mundo. Es a lo que nos dedicamos. Tú como química experimental, tú te controlas, o sea, controlas mentes, metes microchips también en el colacao. Todo, todo, absolutamente todo lo podemos controlar. Porque además es una ciencia exacta, o sea, quiero decir, cualquier tipo de ciencia va a ser súper exacta. Vamos a poder controlarlo todo sin ningún tipo de duda. Volviendo al cambio del planeta, ¿crees que, o sea, podemos evitarlo, podemos revertirlo, podemos hacer algo para cambiar esta situación ascendente? No sé si revertirlo es posible al nivel en el que estamos, pero sí que disminuir o sea, disminuir tal y como está ahora mismo, sí, claro que sí. ¿Y qué Hacerlo. opciones ves posibles para disminuir? ¿Reciclaje?
pero reciclaje real. O sea, quiero decir, hay Bien. sitios en los que tú como individuo reciclas, pero después, a la hora de la verdad, cuando tiras la basura a un contenedor, esos contenedores después van todos al mismo sitio. Ujú. Si se hace un reciclaje real, sí. Y después, como individuos, podemos evitar muchos comportamientos que al final tosifican al planeta. Como por ejemplo, El uso de plástico es uno de los pero mayores, dime. es uno de los mayores riesgos para el planeta. O sea, de hecho, incluso existe en mitad del Pacífico una isla hecha únicamente de plástico que han caído al mar. Pero quiere decir, ahora por ejemplo, en este caso de pandemia, ha sido el plástico, ¿no? O está siendo todo el tipo de mascarillas, envoltorios y demás los que nos están librando un poco de acabar todos más contagiados. Sí, pero se trata de, ya no es de no usar plástico, sino si tenemos que usarlo porque no podamos sustituirlo por otra cosa que sea menos contaminante, al menos ser consciente de su reciclaje y de no tirar esa basura al suelo, a los mares, a todo sitio. Vamos, ser No más es cínicos. normal que sí. ¿Y hay técnicas reales para que el reciclaje sea algo, o sea, más que un mero negocio o sea, sirve de algo reciclar? Porque había escuchado algún dato de, por ejemplo, para una hoja de papel se necesitaban muchas más hojas de papel para reciclar, ¿sabes? Como que necesitabas más materia para conseguir el mismo efecto. Claro, el problema de ciertos reciclajes de ciertos materiales específicos, el problema es que reciclarlo es mucho más caro que seguir fabricando material nuevo. Ujú. Entonces, ciertos materiales no se reciclan o nosotros como individuos lo reciclamos, pero después no sirve realmente porque a las empresas no les conviene reciclar ese material, porque económicamente a las empresas no les conviene, porque es mucho más factible económicamente seguir fabricando el material que reciclar ese material para otros usos. Una pista de qué materiales son económicos y qué no. Pues no sabría decirte una ciencia cierta, te puedo decir que el plástico es un material que es más fácil seguir fabricando plástico, a pesar de los riesgos que conlleva, a reciclar plástico. El reciclaje de plástico es mucho más caro que la fabricación de él. Y Llegará entonces, un momento en el que no sea factible tampoco la fabricación de más plástico, porque la materia prima se agotará. y no queda otra cosa que reciclar, ¿no? Repite, por favor. Te digo que no quedará más remedio que reciclar el plástico que queda porque no hay más plástico. Claro, o sustituirlo por otro material que o bien sea menos contaminante o si a las empresas les conviene, sea más factible económicamente. ¿Y qué me dices de los biocombustibles? ¿Se pueden reciclar? Los biocombustibles como tal ya son material reciclado, quiero decir. Aquí en Sevilla hay un proyecto de investigación que fabrica un biocombustible a partir de aceite y funciona. Claro. Se ha comprobado con algún autobús de línea de Sevilla y Ujú. funciona. Y es material ya reciclado porque están utilizando aceite que ya se ha usado para hacer un biocombustible que no sea contaminante con el medio. Técnicamente eso es más caro. Pues no sé, no sabría decirte a qué nivel es más caro. Al final, tú estás utilizando algo en lo que ya has gastado dinero, como es el aceite, y lo único que estás es llevándolo a una empresa que se encargue de convertir ese material ya usado en un biocombustible que se pueda reutilizar
o utilizar de nuevo para otros usos que además no contaminan. Entonces, no sé, creo que se debería sopesar si realmente nos preocupa más el dinero o la supervivencia de la especie. Es una de las cosas que te iba a preguntar, que al final podremos reciclar todo lo que tú quieras, pero llegará un punto en el que a lo mejor el planeta no aguante más contaminación o que simplemente las condiciones de vida sean insostenibles, ¿no? Claro, es que no solamente hablamos de que el papel, el plástico, el cartón, que todas esas cosas sean contaminantes, sino los vapores de los que expulsan los coches, las quemas de rastrojos, de los incendios, es que todo ese tipo de cosas libera sustancias nocivas para el medio ambiente, tanto a nivel atmosférico como a nivel de suelo. Son cosas que, aunque a día de hoy hay ciertas prácticas que están prohibidas, como la quema de biomasa, en este caso, no sé, la poda de olivo, por ejemplo, antiguamente, hasta hace, no sé, 5 o 10 años como mucho, ese material se quemaba y eso emitía muchísimos gases tóxicos que al final contribuyen con el daño atmosférico y también perjudican al suelo. Hablando del suelo, supongo que por eso hay las técnicas, ¿no? De barbecho y demás para dejar el suelo estarse tranquilo, que recupere su pH y todas esas cosas. Sí, exacto, porque la quema de la De quema rastrojos. de rastros o de biomasa eh, expulsa gases tóxicos tanto a nivel atmosférico como ciertos metales o ciertas partículas nocivas, digamos, para el suelo que al final perjudica a nivel global porque un suelo, digamos, tóxico, que no estaría bien dicho, pero potencialmente tóxico, implica tanto dosificación de aguas, porque al final siempre hay aguas subterráneas o en la mayoría de suelos hay aguas subterráneas y tanto como que las propias raíces de las plantas absorban esos materiales tóxicos y al final pasen a nuestra alimentación, haciendo que no solo sea tóxico para el medio como tal, sino para nosotros también como individuos. Entonces, hay que tener muy claro qué cosas y qué no se pueden utilizar en agricultura. Y de hecho, no sé si en otras zonas, pero sé que en Andalucía ahora vamos, desde hace unos años, a los agricultores se les obliga a hacer un curso sobre ciertos aspectos a nivel químico y a nivel biológico para que sepan qué materiales y qué materiales sí y cuáles no pueden utilizar dependiendo del suelo en el que estén trabajando. Porque tanto el tipo de suelo como lo- los productos que se usen para mejorar la agricultura pueden provocar un daño en ese suelo y todo lo que conlleva, evidentemente. Entiendo que ese daño puede llegar a un punto que sea irreversible. Sí, claro, hay un punto de contaminación en el que por mucho que tú añadas, por ejemplo, materia orgánica que suele estabilizar el suelo o otro tipo de materiales que suele estabilizarlo, hay momentos en los que la toxicidad es tan alta que es imposible recuperar por completo un suelo. De hecho, hay suelos que se han dañado, por ejemplo, o sea, tal vez la gente que escuche esto pues no lo recuerde, porque evidentemente hace muchísimos años de eso, pero el desastre de Aznalcóllar, esos suelos siguen estando contaminados. Yo he analizado parte de esos suelos y siguen teniendo una contaminación muy alta, a pesar de las labores de recuperación.
¿Cuánto y tiempo, cuántos años puede hacer cuánto tiempo crees que un suelo de esas magnitudes o yo qué sé, una radiación como la de Chernóbil puede pasar para que sea otra vez habitable o no haya riesgos para la salud? Si es que se Pues puede, claro. depende del... Claro, es que depende de muchos factores, porque al final, perdón, al final depende de cuál sea el motivo por el que ese suelo está contaminado o potencialmente contaminado. Por ejemplo, a nivel de radiación, pues depende de la radiación que haya recibido ese suelo, se podrá o no recuperar, porque a nivel de radiación, las partículas que emite un compuesto radiactivo, en este caso isótopos, como lo que me has dicho, un isótopo radiactivo tarda muchísimos años en, digamos, no ser nocivo a nivel de miles de años, dependiendo del isótopo en particular, pero ese suelo prácticamente no va a volver a ser habitable. Hablando de radiactividad, si hablamos de contaminación por un desastre como el que yo te estaba diciendo, por ejemplo, pues dependiendo de las labores que se hayan hecho, habrá suelos que sean más o menos tóxicos y el nivel de toxicidad es lo que nos va a permitir saber para qué uso se puede utilizar ese suelo. Porque, por norma general, hay unos niveles específicos de unos niveles regionales que te dicen a qué nivel de contaminación puede tener un suelo para un uso específico. Entonces, lo que no tienen es que pasar esos niveles, y si no pasan esos niveles se pueden utilizar para ciertas cosas, para unos usos específicos. Entonces hay muchos factores de los que depende ese tipo de cosas. Después hay suelos que están muy contaminados, por ejemplo, en lo que te estaba diciendo del desastre de Anarcoya, que hay partes, zonas de suelo que no se van a poder utilizar, porque las labores de recuperación van a ser demasiado, recordemos que hace muchísimos años de eso, y aún así, a pesar de todas las labores que se han hecho para la recuperación de esos suelos, la mayoría de esos suelos aún no se pueden usar. Vale, cuéntanos qué pasó en el desastre, Entonces, para la gente que no sepa qué pasó en el desastre de Narcoya. pues, era y es una zona minera donde no sé exactamente qué metal se extraía, pero al extraer ese metal se crean unos lodos que se meten en unas especies de balsas, ¿vale? Una de esas balsas específicamente reventó y esos lodos cubrieron parte del Valle del Guadalquivir. Todos esos suelos que fueron afectados por esos lodos son suelos que están muy contaminados, porque al final eh, son lodos que tienen metales que toxifican el suelo, porque son lodos sacados de la minería, que al final es una práctica que, aunque es necesaria, toxifica tanto suelos como agua. Entonces, mismo Río Tinto. Las aguas de Río Tinto tienen unos pH muy bajos, unos pH muy ácidos, y es a causa de la minería. No, una zona minada no es otra vez, no hay alguna forma fácil de volver a recuperar todo eso, ¿no? Pues dependiendo. Es que es lo que te digo, depende del nivel de contaminación de ese suelo específicamente. Sí, pero quiero decir, si extraes los minerales no van a volver a salir minerales, entiendo. Claro, pero el problema es que la extracción de esos minerales no es fácil, porque no son minerales como tal, sino que son más bien metales o sustancias químicas
que al final están disueltas en el suelo. No es como, vale, quito este trozo de tierra y saco el mineral y ya no me molesta. O ya no toxifica el suelo. No, no es así, es mucho más complicado. Esos metales siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Lo único que se puede hacer es añadir algo que impida que esos metales o que esa materia que está afectando al suelo permanezca inmóvil para que no pueda pasar ni agua subterránea, ni a través de las raíces de las plantas, ni pueda seguir toxificando el suelo. Porque el problema de estos metales o estas sustancias tóxicas en el suelo es que no es tanto el hecho de que estén, porque hay muchos suelos que ya de por sí, por el tipo de suelo que es, contiene esos metales pesados, sino que realmente el problema es la movilidad de esos metales. Si el metal tiene la capacidad de movilizarse y pasar a las aguas y a los ríos, dependiendo de la concentración que haya de esos metales, se podrá decir que hay una contaminación real. Pero depende de la movilidad de ese material, no en sí del hecho de que estén ahí. El hecho de que esos metales estén en el suelo no afecta realmente. ¿Se podría decir que algo es muy contaminante si tiene mucha movilidad? Si tiene mucha movilidad y la concentración de ese material supera unos límites. Y te voy a preguntar. De hecho, Dime. No. Sí. Desarrolla. De cada zona a nivel, ya no a nivel estatal, ni siquiera a nivel provincial, sino que hay, digamos, un mapa con los distintos tipos de suelo que hay a nivel de España, y esos tipos de niveles de suelo son los que, o sea, te marcan dónde va a estar el límite de esos metales. Es decir, esos metales existen, pero ¿dónde va a estar el límite de la contaminación? Si están por debajo de ese límite, no va a haber contaminación. Es decir, esos metales van a estar ahí, ese suelo va a contener esos metales o esos elementos traza, pero no va a haber una contaminación. Lo que va a provocar una contaminación va a ser el hecho de que algo en ese suelo cambie lo suficiente como para que esos metales sí que afecten, superen esos límites. Pero depende de muchas cosas específicas. Vale. Y entiendo que a día de hoy la química o la física, la tecnología del ser humano no es lo suficientemente fuerte como para poder revertir o rehacer de alguna forma esa contaminación a gran escala. Es decir, no podemos hacer nada para recuperar un suelo muy contaminado, al igual que entiendo que no podemos hacer nada para destilar el ozono, por ejemplo, el aire que está en algunas zonas se podría hacer irrespirable o que le falta Claro. oxígeno, ¿no? Sí. A ver, la forma más fácil de crear oxígeno al final es cuidando el planeta para que no haga demasiado calor y la vegetación, al final, tanto la vegetación como los mares, las cosas que aportan oxígeno realmente al final a los humanos, que somos los que lo respiramos, y a los animales, realmente es la única opción, quiero decir. Intentar que el planeta siga siendo verde y que digamos, esos seres vivos, porque al final lo son, sigan proporcionándonos el oxígeno que necesitamos. Porque a partir del ozono es muy complicado, porque al final el ozono es un tipo de molécula que se degrada con facilidad. Por ejemplo, en ciertos casos ahora mismo del COVID, se ha tratado de que el ozono es un buen gas para limpiar ciertos espacios cerrados. Por ejemplo, los coches de los cuerpos de seguridad se limpian con ozono, se desinfectan con ozono.
Son unas máquinas que tú conectas a algún sitio específico del coche, cierras el coche por completo, ese ozono se queda dentro, desinfecta el coche, pero una vez que lo abres, a los 5 minutos ya no quedan restos de ozono. Ese ozono se ha perdido, se ha degradado por completo. Evidentemente, en moléculas de oxígeno, tanto monoatómicas como diatómicas. Pero claro, al final ese oxígeno no es útil para nosotros como tal. De hecho, si respiramos un ozono, o sea, si nos metemos en ese coche, por ejemplo, en el momento en el que se ha abierto y ya está desinfectado, ese ozono nos va a afectar a nivel biológico. Mareos y demás Entonces, cosas, ¿no? claro, Entonces, por ejemplo, toda esta ciencia ficción, tanto de relatos como de series y demás, que hablan de una posible transformación de un planeta en un planeta habitable, a día de hoy esas técnicas no existen o no son posibles. mis conocimientos no llegan hasta ahí, pero yo creo que a nivel científico, con toda probabilidad, es algo que está en estudio, pero no sé hasta qué punto es real. O sea, es real el hecho de poder transformar un planeta en algo habitable, para nosotros particularmente, que tenemos unas necesidades específicas, que al final nosotros hemos ido evolucionando, adaptándonos a un medio específico. Nosotros necesitamos oxígeno para vivir. Al final, sin gravedad, muchos de nuestros sistemas no van a funcionar a nivel biológico. De hecho, hay Entonces, estudios, ¿no?, de astronautas que cambian sus formas de actuar a nivel biológico y corporal si están mucho tiempo en la Estación Espacial Internacional. claro, es algo que no es, desde mi punto de vista, no es factible con un ser humano. Sí, serán habitables para otros seres humanos que hayan evolucionado de forma diferente a nosotros, porque al final el ser humano, el cuerpo, la biología siempre va a estar evolucionando, pero ahora mismo a nivel de estudio no sé hasta qué punto eso es factible, porque al final nosotros hemos evolucionado desde que éramos una bacteria con unos requisitos específicos. Necesitamos oxígeno para vivir, necesitamos gravedad para que nuestros sistemas funcionen correctamente y que nuestras moléculas a nivel interno mantengan la estructura real. Entonces no sé hasta qué punto eso sería factible. El tema es, no nos cargamos el planeta, reciclemos más, ¿verdad? Exactamente. Y algún consejo más para conservar esta vía que, por lo que nos has comentado, de momento es la única, el plan A, el plan B y el plan C, que es cuidar el planeta. Pero, francamente, yo creo que realmente sí, nosotros como individuos, como sociedad en general, ponemos de nuestra parte, dejamos de contaminar, dejamos de, no de contaminar porque va a ser algo muy complicado, eso es un paso a que al final los seres humanos tenemos que aprender. Y es algo que tampoco es fácil y que desde luego se debe aprender desde pequeño. Es vital que se les enseñe a los niños de hoy en día, a intentar usar el menor plástico posible, a intentar contaminar lo menos posible, ya sea yendo en transporte público no contaminante, ya sea comprando coches que son menos contaminantes, ya existen. No te digo un coche eléctrico porque tiene poca autonomía y al final no es factible para cualquier persona, pero sí hay coches de baja contaminación. A lo mejor es algo en lo que hay que invertir, pero a lo mejor a la larga esa inversión favorece tanto a esa persona a nivel individual como a nivel global.
Entonces, al final está en la mano de todos y, por supuesto, en la mano de esos padres que tienen que enseñarle a esos niños cómo cuidar el planeta cuando sean mayores. Que al final el futuro son los niños. Nosotros ahora mismo no podemos hacer más. Y bueno, ya para ir terminando, ¿crees que el tema de el consumo de carnes o el consumo de alimentos, pues el eterno debate entre, no, es que si eres vegetariano vas a contaminar menos, si eres omnívoro vas a contaminar más, realmente tiene una base científica plausible? Yo personalmente creo que no. Es decir, todos los alimentos que consumimos, sea carne, sea pescado, sea vegetal, o sea, da igual. Todos esos alimentos nos aportan ciertas cosas beneficiosas para, al final, nuestro organismo. Después está la decisión de cada uno, de por voluntad propia decir, oye, pues yo no puedo sentir que estoy comiendo un animal porque no puedo sentir que lo estoy matando. Bien, o sea, adelante, me parece maravilloso que pienses así, pero es tan maravilloso que pienses así y que actúes en consecuencia a tus pensamientos como que una persona decida comer carne. Quiero decir, cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera y con su alimentación también. No creo que esto vaya más allá, o sea, no tenga una base científica o un estudio específico que diga que no, todos los alimentos, sea lo que sea y provenga del sitio que provenga, nos van a aportar unas ciertas vitaminas, unas ciertas materias que son necesarias para nuestro organismo. Pero si acostumbramos a nuestro organismo a no comer ciertas cosas, procurará coger esa materia de otros alimentos. Yo lo decía en el sentido contaminante, es decir, el discurso que dicen es que al final una persona carnívora contamina más que una persona, te iba a decir, herbívora, porque el consumo, tener pues eso, un ganado de X va a ser más contaminante que si tienes una plantación. Pues sí es cierto que como base científica no creo que tenga, pero sí es cierto que evidentemente una plantación a nivel, digamos, de contaminación va a aportar al final oxígeno al ambiente, es cierto, y que los animales al final van a consumir ese oxígeno para vivir, pero nosotros también consumimos ese oxígeno, quiero decir. Entonces no deberíamos hacer ciertas cosas que, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, No, yo, sí, no creo que tenga una base científica real que diga, pues si como solamente verduras o frutas, pues no voy a contaminar menos. No, no lo creo. Puedes consumir cualquier material, o sea, cualquier alimento que consideres, teniendo en cuenta ciertas consideraciones al final. Los plásticos en los que vienen, pero a nivel de alimentación no creo que perjudique más o menos a la contaminación. al final lo que tú dices, habrá cosas que se aporten más y menos. Después de escucharte este rato, al final a lo mejor el abono que se echa a los campos y tal, si no hubiera pues eso, eh, rebaños y demás granjas de animales, quizá no se podría hacer un tipo de cuidado y de protección a la tierra, ¿no? Exactamente, al final eso no deja de ser materia orgánica que consigues estabilizar el suelo Mm. y al final evitar o reducir en la medida de lo posible la contaminación de un suelo. Entonces, todo proceso va a tener pros y contras, siempre. Porque como te dije al principio, la ciencia no es algo exacto y no lo va a ser nunca. Pero en la medida de lo posible, dentro de los conocimientos que tenemos, hay que intentar avanzar y
procurar mantener las cosas bien. O sea, es como en tu casa, a ti no te gusta tener tus cosas desordenadas, tu habitación sucia. No, tú las mantienes, ¿verdad? Las mantienes limpias. Pues porque no es lo mismo con el planeta. Si al final lo vamos a necesitar para vivir. Es una cosa al final de civismo y de solidaridad, porque al final las personas que piensan en sí mismas dicen, bueno, ¿por qué voy a estar limitándome si yo no voy a vivir aquí dentro de 200 años? Hostia, tú no, pero No, pero, tú. pero piensa en este nivel de contaminación empezó hace 70 años. Y si hace 70 años esas personas hubiesen pensado, oye, pues yo no voy a vivir aquí, pero dejemos el planeta bien porque mis hijos y mis nietos sí que van a vivir aquí. No, o sea, no podemos pensar como hace 70 años y decir, bueno, pues yo no voy a vivir aquí, o sea, yo no lo voy a sufrir. No, porque al final todo esto se va a convertir en una bola, va a ser algo cíclico en lo que no vamos a poder avanzar y va a llegar un punto en el que no sea sostenible vivir en el planeta. Y tampoco Porque, lo que tú dices hace 70 años y este nivel de contaminación empezó hace 70 años. ¿Qué ha pasado en estos 70 años? Ha habido 2 guerras mundiales, entre otras cosas, que eso claro, entiendo que contaminará bastante. claro, al final hay muchas prácticas que, que contaminan y lo que se trata es de intentar reducir en la medida de lo posible esa contaminación. Yo no voy a poder reducir la contaminación de cualquier empresa, no puedo hacerlo, pero yo desde mi casa puedo intentar hacer ciertas prácticas que hagan que se contamine menos. Se trata de que como individuos aportemos lo que podamos a la sociedad y ya no a nivel de, digamos, ecología, sino a nivel global, en cualquier cosa. Como individuo tienes que aportar a la sociedad, sea en lo que sea. ¿Se acuerdan que estaba aquí este día con nosotros? Y nada, con esto nos despedimos. ¿Quieres decir unas últimas palabras? Pues nada, que muchas gracias por la invitación y Na- encantado de haber estado aquí Nada, a contigo. ti. Pues hasta luego, chicos.